Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio del libro Cristo en los Evangelios Sinópticos, un libro de estudio independiente escrito por Mike McLaughlin. Ya saben que es un placer para mí poder compartir con ustedes esta enseñanza, mis hermanos, y les sigo animando para que continúen esforzándose en aprender más de la palabra de Dios. Recuerde que la manera de sacarle el mejor provecho, el mayor provecho a estos audios, pues va a ser acompañando los audios con la lectura del libro. El libro de nuevo es Cristo en los Evangelios Sinópticos, un libro de estudio independiente escrito por Mike McLaughlin. Si todavía no lo ha hecho, no olvide suscribirse al canal y de esa manera pues recibir notificaciones cada vez que se suba un audio nuevo. Seguimos estudiando la unidad número 2. Esta unidad se titula El Hombre. Consiste de los capítulos 5 al 6. Ya la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 5. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el capítulo 6. Pero la unidad completa se centra en la vida de Cristo. Empezamos desde el nacimiento y vamos a ir terminando esta unidad con la crucifixión, la semana de crucifixión de Cristo. Se empezó el primer capítulo con el estudio de esos primeros años y todos los acontecimientos que llevaron a la preparación para el ministerio público del Señor. Y les recuerdo que la intención es que se familiarice con esos principales acontecimientos, hermano, de la vida del Señor. Se abordan de una manera organizada y es importante que entendamos y comprendamos que había un método para el ministerio de Cristo. Se utiliza el Evangelio de Marcos como ese fundamento, como aprendimos en el pasado, pues se acepta como el Evangelio que se escribió primero y se continúa también tomando el material de Mateo y de Lucas para poder ver el cuadro completo, ese cuadro amplio que nos ofrecen los tres evangelios sinópticos. Pero bueno, en este capítulo 6, se titula El ministerio temprano en Judea y en Galilea. En el capítulo 5, como le mencionaba, pues estuvimos analizando, estudiando las narraciones del nacimiento tanto de Juan el Bautista como de Cristo. Después de eso examinamos los primeros años de la vida de Cristo y también los acontecimientos que prepararon a Jesús para el ministerio público. Esas narraciones preparan el escenario para la escena siguiente en el desarrollo del drama que fue la vida del Señor, su ministerio temprano en la región de Judea y también su ministerio temprano ahí en Galilea. Y es lo que se va a estar considerando ahora. Cuando fijamos nuestra atención en el ministerio temprano de Cristo, hay que recordar que se inicia con estos dos acontecimientos de los cuales aprendíamos, tanto su bautismo y también su tentación. Hasta este punto, el orden de los acontecimientos ha sido más bien directo y claro, pero ahora una cronología precisa ya no va a ser parte del estudio del texto, hermano. Los escritores de los evangelios pudieron no haber registrado esos acontecimientos del ministerio en un estricto orden de secuencia. Es imposible que podamos crear una cronología con cierto grado de certeza. Mire, los evangelios no fueron escritos con esa intención de ser puestos juntos para formar un estudio cronológico de la vida y del ministerio de Cristo. Más bien, cada evangelio representa una fuente independiente de la vida del Señor y juntos simplemente nos presentan un cuadro más claro de quién es el Señor. Los escritores de los evangelios, ellos estaban más interesados en el hombre y en su mensaje que en responder a las cuestiones y desafíos inmediatos en su mundo contemporáneo. No estaban preocupados en una secuencia precisa de los eventos. Se ha intentado ubicar los acontecimientos bíblicos en la historia y sugerir una posible secuencia utilizando a Marcos como nuestra regla, nuestra norma, y así ajustando los eventos que se mencionan en Mateo y en Lucas en consecuencia. Procediendo así, hermano, no se pretende a través de este estudio decir que el registro de Marcos sea superior, simplemente se ha aceptado su relato como una norma básica o ese fundamento. Y en conjunto, pues las narraciones sinópticas nos dan un perfil maravilloso, hermoso de la vida y del ministerio de nuestro Señor. Eso es lo que podemos esperar de este capítulo 6. Ahora, tenemos 3 lecciones en este capítulo 6. Mire, la primera lección es titulada El ministerio temprano en Judea. Una de las cosas con las que empezamos estudiando, leyendo, pues es el desafío de establecer una fecha y una cronología de cuándo comenzó Jesús su ministerio, en qué año de la historia, a qué edad, y es lo que vamos a estar viendo a través de este primer punto en la lección. Después de ahí nos vamos a leer acerca de ese primer año de ministerio del Señor. Y ahorita lo hablamos más o lo escuchamos más, pero no se encuentra ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas.
Entonces, si esos son los evangelios sinópticos, ¿de dónde vendrá la información? Pues ahorita lo abordamos esa parte. Después de eso entramos a la lección 6.2, el ministerio en Galilea, el periodo temprano, ya que el ministerio en Galilea y el tiempo que el Señor pasó en Galilea ministrando, pues es bastante amplio, es mucho. Se divide en 3 partes. La primera de ellas, pues es el periodo temprano. Aquí la manera en que se estudia este periodo temprano es analizando lo que relató Marcos, analizando lo que relató Mateo y analizando también lo que relató Lucas. Es la manera en que estudiaremos esa parte. La lección 6.3, lo que le acabo de decir, que el ministerio en Galilea fue bastante extenso. En la lección 6.3 se analiza todavía el ministerio en Galilea, pero enfocándonos en los periodos medios de ese tiempo en que ministró y el posterior también, el periodo último posterior en el que ministró. En esta lección 6.3 pues es exactamente eso lo que vamos a estar cubriendo, y se cierra la lección haciendo o leyendo acerca de un resumen del ministerio mayor de Cristo a través de Galilea. Todo el ministerio, nada más hacemos un resumen de eso. Y eso es lo que podemos esperar de este capítulo 6, el ministerio temprano en Judea y en Galilea. Vamos a dar comienzo con la lección 6.1. Empezamos hablando del ministerio temprano en la región de Judea. Notamos en la introducción que después del bautismo y de la tentación de Cristo, el registro sinóptico llega a ser un poco más complejo, hermano. Esto es cierto porque las 3 fuentes del torrente narrativo no se preocupan de manera especial en la cronología. No era la prioridad de ellos. Por ejemplo, ellos omiten por completo el primer periodo del ministerio de Cristo. Pasan por alto ese tiempo crítico y es completo silencio si tratamos de buscarlo en Mateo, Marcos y Lucas. Si no fuera por el Evangelio de Juan, nada sabríamos de esta fase del ministerio del Señor. Y no es clara la razón por la cual los escritores sinópticos omitieron casi un año del ministerio de Cristo cuando ellos se refieren a los próximos acontecimientos que registran. Ningún estudio de la vida de Cristo estaría completo sin un relato de ese periodo, ese primer año, hermano. Así que vamos a volver nuestra atención al segmento de tiempo que, según muchos eruditos, cubrió entre 8 meses a un año, durante el cual Cristo pasó la mayor parte de su tiempo en la región de Judea. Antes de que consideremos esos acontecimientos, vamos a revisar brevemente la cronología de su vida hasta este punto. Y es aquí donde llegamos a este punto clave del desafío de establecer fecha y cronología. Mira, esta sección discute las observaciones y las opiniones que ayudan a desarrollar una posible cronología de la vida del Señor. Sin embargo, recuerda, hermano, que esto no puede ser seguro porque los inspirados escritores de los evangelios no dieron información cronológica que fuera exacta. Así que no debemos de ser dogmáticos o argumentativos acerca de esos asuntos. El orden de eventos en la vida y el ministerio de Cristo no tiene relación con nuestro conocimiento de Dios, de su Hijo y de la obra redentora a través de la cual nosotros hemos experimentado la salvación. Teniendo eso en mente, pues podemos leer aquí en nuestro estudio la discusión que incluye conclusiones hipotéticas. Miren, el modo de pensar occidental moderno espera que los registros históricos reflejen la cronología exacta en la que ocurrieron los acontecimientos originales. Este es un reto que debemos superar y dejar a un lado para poder entender la naturaleza de los evangelios sinópticos. Tenemos que permitir que los escritores de los evangelios hablen por sí mismos en su propio tiempo y en contexto histórico del primer siglo. Como ya se señaló, los escritores de los evangelios estaban más interesados en presentar al hombre que era Jesús y su mensaje. Ellos no estaban preocupados en una secuencia exacta o darnos una secuencia exacta de acontecimientos, y tenemos que aprender a pensar como ellos para poder entender lo que estaban escribiendo. Esto se me hizo bien interesante. Así como el Espíritu Santo los guió a ellos, a los escritores de los evangelios, mientras ellos escribían sus relatos, nosotros también debemos de prestar atención a la dirección del Espíritu Santo en la lectura y en la comprensión de lo que estamos leyendo. Ahora, con esto en mente, también podemos leer que los escritores de los evangelios nos dejaron algunas huellas en la arena. Esto lo hicieron para ayudarnos a determinar cuándo ciertos acontecimientos tuvieron lugar. Ocasionalmente un escritor evangélico nos va a dar lo que leemos en el estudio como un indicador histórico acerca de algún evento registrado en el relato del evangelio.
Cuando decimos indicador histórico, lo que queremos decir es una palabra, o nos estamos refiriendo a una palabra o una combinación de palabras o pensamientos que se refieren a un suceso específico y coloca un acontecimiento en un marco de tiempo reconocible. Algunos indicadores históricos son claros y dan lugar a un acuerdo entre los eruditos del Nuevo Testamento, pero hay otros que no son tan claros y dan pie al desacuerdo, ya que no podemos saber con seguridad la secuencia de todos los acontecimientos en los evangelios sinópticos. No podemos ser dogmáticos de nuestras conclusiones, hermano. Hay algunos indicadores a considerar cuando comenzamos a observar el ministerio temprano de Cristo en Judea. Mire, para poder empezar a ver el ministerio, ese ministerio temprano de Cristo en Judea y tratar de encontrar un tiempo en la historia de cuándo comenzó, podemos ver estos tres ejemplos que encontramos a través de la Escritura. El primero, pues muchos eruditos bíblicos han aceptado el año 4 antes de Cristo como el año en que nació. Y aun cuando hay algo de incertidumbre acerca de esa fecha, está fuera del alcance de este curso y de lo que estamos haciendo en este estudio el investigar acerca de otras posibilidades. Y puesto que tiene amplia aceptación entre los eruditos bíblicos, se utiliza esta fecha en nuestros estudios, y en este estudio que estamos haciendo se ha aceptado la fecha, el año 4 antes de Cristo, como el año en que nace el Señor. La declaración de Lucas: en el año 15 del imperio de Tiberio César vino palabra de Dios a Juan. Eso marca el comienzo del ministerio de Juan. Así lo leemos en Lucas 3, del 1 al 3. El año 15 de Tiberio. Tiberio reinó desde el año 14 hasta el año 37 después de Cristo. Eso nos señala una fecha entre el año 27 al año 29 después de Cristo, dependiendo de cómo interprete uno esto que dice el año 15. Entonces nos está dando un marco de tiempo del año 27 al 29. Ya tenemos dos indicadores históricos. El primero, pues aceptamos que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. Podemos ver que el comienzo del ministerio de Juan el Bautista fue entre el año 27 al año 29 después de Cristo. En Lucas también nos declara que Jesús comienza su ministerio cuando era como de 30 años, en Lucas 3:23. Esta expresión de como en este contexto podría indicar una edad de 1 o 2 años hacia cualquier lado de los 30, 31 o 32, o hacia atrás, 29, 28. Ahora, como se dijo en el punto 1, acerca de la fecha del nacimiento del Señor, es difícil determinar la fecha precisa de su nacimiento. Siendo esta la verdad, también es un proceso involucrado reconciliar esa fecha de su nacimiento del año 4 a.C. con el año 15 de Tiberio, y las declaraciones de Lucas de que por esta fecha nuestro Señor era como de 30 años. No obstante, esta dificultad pudiera resolverse y podemos llegar a una solución adecuada. Mire, podemos considerar que el ministerio de Cristo comienza entre el año 27 y 29 DC. Esta franja de tiempo es suficiente segura como para satisfacer los detalles del nacimiento de Cristo en el año 4 AC, para satisfacer también el hecho de que leemos que el 15º año de Tiberio, y con todo esto no indicar que Cristo fuera mayor de 32 años o como de 30 años. No intentaremos especificar el año exacto en que Cristo comienza su ministerio, pero sí diremos con probabilidad que no fue una fecha más temprana del año 27 DC ni más tarde del año 29 DC. Puesto que necesitamos ese punto de referencia para el estudio, vamos a aceptar el año 29 después de Cristo como el año en que Cristo comienza su ministerio. Pero ahora sí, vamos a leer acerca de ese primer año. Ya lo hicimos notar que solamente Juan nos registra acontecimientos que ocurrieron poco después del bautismo y de la tentación del Señor. Juan escribe que en 2 días consecutivos Juan el Bautista vio a Cristo y declaró públicamente que él era el Cordero de Dios. En este punto Cristo todavía estaba en la parte sur de la región de Judea. Una de las cosas que le voy a sugerir, hermano, si tiene acceso a un mapa, su libro también le ofrece un mapa más adelante en este capítulo. Y si no, pues búsquese uno en internet de lo que fue Palestina en tiempos de Jesús, y así puede ir siguiendo y viendo los nombres de los lugares que vamos a estar mencionando. Pero ya decíamos, Cristo en este punto estaba en la parte sur de Judea.
Leemos que Juan se encontraba bautizando al otro lado del Jordán, eso dice en Juan 1:28. Juan el Bautista se encontraba bautizando al otro lado del Jordán. Durante este tiempo, Cristo comienza a seleccionar a algunos de los hombres que finalmente iban a llegar a ser parte de los 12 discípulos. Juan indica que él seleccionó a 5 durante este tiempo en el que se encontraba en la región sur, en la parte sur de la región de Judea. Los primeros 2 discípulos que Cristo selecciona habían sido originalmente discípulos de Juan. Así lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 35 al 40. De Juan el Bautista, por si se está preguntando. De estos 2 primeros discípulos, Juan, el escritor del Evangelio, indica que el primero se llamaba Andrés, pero no menciona el nombre del segundo. Sin embargo, es muy probable que Juan, él mismo, el escritor del cuarto Evangelio, haya sido ese segundo discípulo. Luego Andrés encuentra a su hermano Simón Pedro y lo trae a Cristo, y ahora hay 3 discípulos, así leemos en Juan 1, 41 al 42. Al día siguiente de que encontraron a Pedro, Jesús encuentra a Felipe y lo llama para que también sea un seguidor de él, Juan 1, 43. En este punto, Juan observa que Felipe, del mismo modo como Andrés y Pedro, es de la ciudad de Betsaida. A su vez, Felipe encuentra a su amigo Natanael y lo trae también a Cristo. En el proceso, Natanael tiene una experiencia poco común que lo convence de que Cristo es digno de ser seguido. Algo que se me hace interesante, mire, entre los escritos de los evangelios, solamente Juan menciona a Natanael y no menciona a Bartolomé. Muchas personas creen que Natanael es otro nombre para Bartolomé. Esta creencia está respaldada por el hecho de que Bartolomé se menciona en las 4 listas que contienen los nombres de los 12 discípulos. Y aun cuando no está completamente probada, esta creencia es aceptable ampliamente como una posibilidad razonable. Y cuando continuamos leyendo el relato de Juan, vemos que luego de haber decidido ir a Galilea, como decía Juan 1:43, Jesús viaja ahora a Caná con estos 5 discípulos y realiza ahí su primer milagro en la fiesta de las bodas. De Caná se va a Capernaum y se queda ahí solo unos pocos días. Así leemos en Juan 2:12. En este punto, Juan menciona la fiesta de la primera Pascua a la que asiste Jesús durante su ministerio público. Eso lo leemos en capítulo 2, versículo 13. Y un paréntesis que nos comparte aquí el libro. A través del curso vamos a suponer que hay incluidas 4 fiestas de Pascua durante el tiempo de ministerio público de Cristo. Juan menciona 3 de ellas en manera específica, tanto en el capítulo 2, el capítulo 6 y en el capítulo 11. Y tal vez se refiera a una 4ª cuando leemos el capítulo 5, versículo 1. Discutiremos el elemento tiempo de las fiestas de Pascua de manera más extensa en los capítulos venideros. Pero de este modo, nuestro Señor concluye este breve ministerio de Galilea y se va otra vez a la región de Judea, a Jerusalén, para asistir a la fiesta de la Pascua. Juan registra 2 incidentes que ocurren mientras que él estuvo ahí. Primero, él describe una escena en los atrios del templo en la que Cristo despeja las mesas de los cambistas de dinero. Y segundo, él registra la conversación que tiene Cristo con Nicodemo, Juan 3 del 1 al 21. Esa se va a discutir más a detalle en un capítulo posterior. Pero en este punto, los detalles del ministerio de Cristo llegan a ser muy difíciles de interpretar. Juan sencillamente dice en Juan 3:22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan también menciona que Juan el Bautista se encontraba bautizando cerca de donde Jesús y sus discípulos ministraban. Así leemos en Juan 3:23. Y aun cuando la Biblia no dice el tiempo que Cristo permaneció ahí en Judea, fácilmente pudiera haber sido varios meses. En todo caso, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado. Así leemos en Juan 3:24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Mientras que Juan y Jesús continúan en sus respectivos ministerios cada uno, parece que se desarrolla esta actitud de competición entre los discípulos de Juan y los fariseos y posiblemente también otros respecto de los ministerios que tenían Jesús y Juan el Bautista. Para evitar conflicto y para impedir una publicidad innecesaria e indeseable en ese tiempo, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se va de Judea y se regresa otra vez hacia la región de Galilea. Muy posiblemente Juan el Bautista fue encarcelado en ese tiempo. Si esto es cierto, entonces hemos alcanzado el punto en el cual los evangelios sinópticos entran de nuevo en el cuadro, partiendo desde Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 3.
Probablemente usted ya se haya dado cuenta que en sus relatos tanto Mateo y Marcos unen el encarcelamiento de Juan con la decisión de Jesús de volver a Galilea. A diferencia de Lucas, Lucas coloca la detención de Juan fuera de su secuencia cronológica. Después de hablar respecto del ministerio público de Juan el Bautista en toda la región que rodeaba el Jordán, Lucas añade 2 versículos acerca del encarcelamiento de Juan y luego menciona el anterior bautismo de Cristo. Si podemos poner a la par la fecha de los precedentes pasajes sinópticos con lo que dice Juan 4:3 acerca de cómo Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, entonces hemos llegado a la conclusión aproximada del primer año del ministerio público de Cristo. Ahora Cristo se va de Judea para desarrollar un extenso ministerio en la región de Galilea. Y el único incidente que necesitamos mencionar fue su conversación con una mujer samaritana a la que encontró en el camino. Sería conveniente que usted ponga atención en la enseñanza de Cristo en Sicar. Eso se va a discutir en otro capítulo. Y también los maravillosos resultados que le siguieron. Todo eso encontrado en Juan capítulo 4 desde el versículo 3 al 42. Mire, hermano, para ir cerrando esta lección, como un esfuerzo por ayudarnos, algo que nos ofrece aquí el libro, nos pone un repaso de los acontecimientos del primer año del ministerio de Cristo, según como lo registra el Evangelio de Juan, y también para poder fijarlos en nuestra mente, se han puesto en orden y también nos han ofrecido un mapa, nos han compartido un mapa el cual podemos ver como una referencia de esos lugares. Leyendo los 8 acontecimientos en ese orden cronológico, primero pues Cristo es identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, Cristo escoge a sus primeros discípulos. Tercero, leíamos que Cristo viaja hacia Galilea, ahí realiza su primer milagro en Caná y luego se traslada a Capernaum con su madre, hermanos y discípulos. Cuarto, Cristo regresa a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Quinto, Cristo expulsa del templo a los cambistas de dinero y habla con Nicodemo. Sexto acontecimiento, Cristo ministra en la tierra de Judea y Juan al mismo tiempo bautizaba ahí. Séptimo, Cristo se va de Judea después de un tiempo de ministerio y viaja por Samaria en dirección de Galilea. Allá en Samaria fue la plática con la mujer samaritana. Y octavo, Cristo comienza ahora un extenso ministerio en la región de Galilea. De nuevo, vea ese mapa y espero que esté utilizando el mapa a través de todo este estudio. Eso nos lleva al final de la lección 6.1, en donde estudiábamos el ministerio temprano de Cristo en Judea. Ahora vamos a la lección 6.2, el ministerio en Galilea, enfocándonos en el periodo temprano, ya que ese ministerio en Galilea lo dividimos en 3 en esta ocasión. En esta lección 6.2 nos enfocamos en el periodo temprano. Si necesita una pausa, este es un buen momento para pausar, y si no la necesita, pues vamos con la lección 6.2, el ministerio temprano de Cristo en Galilea. Y como ya le he mencionado, pues para poder tener un mejor estudio del ministerio de Cristo en Galilea, se ha dividido en 3 periodos más cortos. Estos segmentos más pequeños de tiempo nos ayudan a entender mejor y a captar con mayor facilidad lo que ocurrió en cada uno de esos periodos. También el enfoque en cada evangelio por separado debe ayudarnos a entender con mayor facilidad, hermano, los acontecimientos. Cuando usted considere el periodo temprano del ministerio de Cristo en Galilea, acuérdese que se extiende desde su regreso a Galilea hasta el momento en que escoge a los 12 apóstoles. Una vez más, recuerde que los escritores de los evangelios aparentemente pensaban que era más importante dar énfasis al mensaje y a los milagros de Cristo antes que al relato día por día de su ministerio. Si tiene en cuenta la perspectiva del autor, tendrá una comprensión más clara de por qué en varias ocasiones no somos dogmáticos en cuestión de la cronología. Pero bueno, en referencia al ministerio temprano en Galilea, o al periodo temprano de su ministerio en Galilea, vamos a ver qué nos relata el Evangelio de Marcos. Para ello, podemos utilizar Marcos capítulo 1, versículo 14, hasta Marcos capítulo 3, versículo 19. Antes de continuar con el estudio, le recomendaría que le diera una leída también a lo que dice esa porción bíblica. En el relato de Marcos, ahí observamos que él avanza con bastante rapidez. Él dice de manera sucinta: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14. Y ahí él llama a 4 hombres para que lo sigan: Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Esto podría parecer confuso
al principio, ya que parece que él había llamado a Pedro y Andrés y posiblemente a Juan en una ocasión anterior, como lo leíamos en la lección primera, donde leíamos Juan 1:35 al 42. Una posible explicación es que Cristo hizo un llamado inicial al que estos hombres respondieron. Luego, después de una estadía breve con Cristo, ellos volvieron a sus ocupaciones de pescadores, mientras que Jesús continuó solo. Y aunque no podemos estar seguros, parece que ahora Cristo los está escogiendo para una relación más permanente con Él. Como resultado, ellos van a estar con Él hasta el fin de su ministerio terrenal. Marcos pone de relieve los hechos o milagros de Cristo en los primeros capítulos de su evangelio. Y esto tiene sentido para Marcos porque se considera que su evangelio es el evangelio de la acción. Usted recordará eso de los primeros capítulos que estudiábamos. Y observe cuántas veces dentro de esos capítulos Marcos usa los términos y luego y después, también inmediatamente, dependiendo de la traducción que tenga, claro. Pero con cada trazo de su pincel, Marcos pintaba a Cristo como un hombre de acción. Y esto apelaría fuertemente al público a quien él estaba escribiendo. Como ya aprendimos anteriormente, él se dirigía a los romanos. Y solo en los primeros 3 capítulos, Marcos registra que Jesús echa fuera un espíritu inmundo, sana a la suegra de Simón, sana a un leproso, hace andar un paralítico, expulsa demonios y restaura la mano seca de un hombre. Solo en los primeros 3 capítulos de su evangelio, hermano. Desde el comienzo, Marcos pone un énfasis importante en los hechos de Cristo, mientras que le da poca atención a sus enseñanzas. Sin embargo, vemos a Cristo enseñando en Galilea, llamando a Leví y abordando el asunto del ayuno. Tal vez uno de los momentos de enseñanza más significativos de la primera parte de Marcos ocurre en los campos de siembra. Aquí, mientras que Cristo pasa por los campos en cierto día sábado, sus discípulos recogen algunas espigas de trigo para poder comer. Y esto hace que los fariseos pregunten a Jesús sobre la santidad del día de reposo. Jesús apela a David en el Antiguo Testamento, ilustra el verdadero propósito del sábado. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2:27 al 28. Marcos concluye su relato del periodo temprano en el ministerio en Galilea con más acción. Cristo se retira al lago con las multitudes siguiéndolo, yendo atrás de él todas las multitudes. Y cuando corre la noticia de la llegada de Cristo, la gente viene de toda la región para escucharlo. En su estilo típico, Marcos registra los milagros, describiendo el entusiasmo de la gente, intentando tocarlo para que ellos también puedan ser sanados. Somos testigos de la autoridad de Cristo sobre los espíritus inmundos a través de lo que decía Marcos. Estos espíritus salen de la gente cuando lo reconocen como el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús les da órdenes estrictas de no revelar su identidad. Así leemos en Marcos 3, 11 y 12. Por último, Jesús va a la montaña a llamar a 12 hombres y los nombra como apóstoles. Marcos 3, 13 al 19. Esto nos trae a Marcos 3, versículo 19, que es este punto de quiebre en el relato del periodo temprano del ministerio amplio en Galilea. Dejamos un ratito a Marcos y vamos a estudiar el relato que encontramos en Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 12 hasta Mateo capítulo 12, versículo 14. Todo eso es donde podemos aprender acerca de ese ministerio en Galilea, el periodo temprano, los primeros meses del ministerio en Galilea. Mientras que Marcos nos presenta un registro conciso de este periodo, Mateo presenta más material y agrupa los acontecimientos en una forma temática. Si comparamos Marcos con Mateo y Lucas en relación a los mismos acontecimientos, vamos a hallar que los siguientes versículos de Mateo probablemente pertenecen a un periodo posterior del ministerio de Cristo en Galilea. Por ejemplo, capítulo 8, versos 23 al 27, versos 28 al 34 y así algunos otros que se encuentran ahí enlistados en el libro. Sin embargo, esto no debería preocuparnos, hermano, porque ya hemos visto que la cronología no es un asunto de importancia para los escritores sinópticos. Es sencillamente un medio de ayudarnos a disponer los acontecimientos de la vida y el ministerio de Cristo con cierta apariencia de orden para facilitarnos la tarea de entenderlo. Mire, el material de esta sección de Mateo, igual como dijimos con Marcos, se extiende desde el retorno de Cristo a Galilea,
después de la detención de Juan el Bautista hasta la selección de los 12. Cuando hablamos del periodo temprano de su ministerio en Galilea, estamos refiriéndonos a eso, lo mismo que dijimos con Marcos, desde que él se regresa a Galilea, o desde que él sale de Judea, después de la detención de Juan el Bautista hasta que seleccionó los 12. Y la enumeración de las características principales del registro de Mateo debe darnos una comprensión más completa de este periodo del ministerio de Cristo. Mire, número 1, el capítulo 4, versículos 12 al 25, nos da un vistazo general del ministerio de Cristo en Galilea e incluye el llamamiento de 4 discípulos. Los capítulos 5 al capítulo 7 incluyen una colección de las enseñanzas de Cristo. Se conocen popularmente con el nombre del Sermón del Monte. Y aun cuando Mateo deja la impresión de que Cristo impartió todas estas enseñanzas de una sola vez, pudiera ser que no fue así. Es probable que este discurso, entre comillas, represente una colección de muchas de las enseñanzas de Cristo que él impartió durante su ministerio. Número 3, los capítulos 8 y 9, que siguen el patrón de 5 al 7, representan una colección, pero ahora de los milagros de Cristo. Estos capítulos registran los viajes de Cristo a través de Galilea y revelan el costo del discipulado, como leemos en el capítulo 8, versículo 18 al 22. El poder que él tenía sobre la naturaleza, versículo 23 al 27, también registran su autoridad sobre los demonios, capítulo 8, versículo 16, entre algunos otros, y su poder para sanar toda enfermedad y dolencia, capítulo 8, versículo 16 y 9:35. Esta sección de los capítulos 8 y 9, hermano, también presenta el llamamiento de Mateo, así como lo vemos en capítulo 9, versículo 9 al 13. Aun cuando Mateo menciona el viaje de Cristo a Gadara, aquí es probable que esto ocurriera a una fecha posterior. Podemos compararlo con los otros escritores. El capítulo 10 en su integridad tiene que ver con los 12, incluyendo su llamamiento, su comisión, detalla las instrucciones específicas que Cristo les dio antes de enviarlos por un corto periodo de ministerio. El capítulo 11 registra la respuesta de Cristo a las preguntas de Juan el Bautista y la defensa que él hace de Juan como algo único en el reino. Más adelante en ese capítulo 11, Cristo reprocha a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum por la incredulidad de ellos. Los acontecimientos acerca de los cuales escribe Mateo en esta sección ocurrieron probablemente un tiempo levemente más tarde. Podemos comparar eso con Lucas 7, 18 al 35. El capítulo 12, específicamente los versículos 1 al 14, concluye los acontecimientos que en este estudio asocian con el periodo temprano del ministerio de Cristo en Galilea. Y puesto que los 3 relatos sinópticos de recoger trigo en sábado continúan de inmediato con el milagro del hombre sanado de una mano seca, concluimos que ellos se refieren a ese mismo acontecimiento. Con esa lista de 6 características de esta primera porción de Mateo, pues llegamos al final del registro de Mateo, que contiene los acontecimientos del periodo temprano en Galilea. Esto añade todavía más detalles para nuestra comprensión de este tiempo en el ministerio de Cristo, hermano. Ahora vamos a analizar lo que dice el relato de Lucas. Para ello podemos utilizar como la base Lucas capítulo 4, versículo 14, hasta Lucas capítulo 7, 17 y también Lucas 9, del 1 al 6. Todo eso, de ahí podemos aprender acerca o obtener más información, más detalles acerca de ese primer periodo del ministerio temprano en Galilea, hermano. Y Lucas comienza su registro del ministerio temprano de Cristo en Galilea en el mismo punto en que lo comienza Mateo y Marcos. En general, la información que él proporciona es aproximadamente la misma que presentan los otros 2 escritores. Sin embargo, es interesante notar cómo los 3 escritores se complementan uno al otro. Mientras que Mateo dice sencillamente: dejando a Nazaret, vino y habitó a Capernaum, Mateo 4:13, Lucas registra que la gente de Nazaret rechazó a Cristo y que quisieron atacarlo, Lucas 4:16 a 30, diciéndonos exactamente lo que sucedió mientras que él estuvo allí. Marcos añade que la gente de Nazaret estaban maravilladas de las enseñanzas de Cristo y que cuestionaron sus credenciales, mientras que Cristo a su vez estaba maravillado de la falta de fe que ellos tenían. Eso lo podemos leer en Lucas 6, del 1 al 6.
Y al igual que Mateo y que Marcos, hermano, Lucas registra ese traslado de Cristo hacia Capernaum y el llamado subsiguiente de los primeros 5 discípulos. Sin embargo, Lucas, más que los otros, describe los detalles que rodearon el llamamiento de ellos. También escribe acerca de varios milagros en este periodo del ministerio de Cristo, los que consideramos en un capítulo más adelante. Aun cuando cada uno de los escritores sinópticos hace mención de la importancia de la oración de la vida de Cristo, Lucas le da un énfasis especial y se refiere a ella en este periodo. Lucas también menciona los nombres de los 12 discípulos, así como encontramos en Lucas 6, 13 al 16, y dice cómo Cristo los envió, haciendo uso de un pasaje de la escritura que está en Lucas 9, versículos 1 al 6. Eso cae fuera del periodo temprano del ministerio en Galilea. Se ha escogido, y aquí nos dice el estudio que se ha escogido colocar ese pasaje en particular ahí, porque los relatos paralelos que se leen en Mateo y en Marcos ocurren en ese periodo del ministerio de Cristo. Pero luego, en el capítulo 6, versículo 17 al 49, él da lo que parece ser un relato paralelo del Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo capítulo 5 al 7. Sin embargo, una dificultad que encaramos en la reconciliación de varios aspectos e incidentes de estas enseñanzas, Mateo coloca los discursos juntos en el comienzo de este periodo e indica que Cristo los impartió mientras que él estaba sentado en la ladera de una montaña. Así veíamos en Mateo 5:1. En cambio, Lucas ubica su registro del discurso más adelante en sus escritos y dice que Cristo los impartió estando de pie en algún lugar llano, Lucas 6:17. Como dijimos antes, cuando cada uno de los escritores sinópticos escribía su relato, no estaba preocupado mayormente en la cronología o de los detalles en particular. Al decir que Cristo permaneció de pie al comenzar su discurso, Lucas no ve la necesidad de declarar que tal vez más tarde él se sentó para enseñar. Tampoco indicó un cambio de lugar en las enseñanzas de Cristo. Y aun cuando es obvio que él enseñó en muchos lugares, si mantenemos estas cosas en mente, vamos a comprender con mayor claridad cómo la obra de cada escritor se complementa antes que contradecir la obra de los otros. Lucas concluye su relato de este periodo con la sanidad del siervo del centurión y la resurrección del hijo de una viuda, en Lucas 7, hasta el versículo 17. Y tan solo Lucas, entre los escritores sinópticos, menciona el ministerio de Cristo en la ciudad de Naín, Lucas 7, 11 al 17, y los resultados de este dramático milagro por toda la tierra de los judíos. Y de esa manera pues llegamos al final de la lección 6.2. Si necesita un tiempo para pausar, este es un buen momento. La lección 6.2, el ministerio en Galilea, enfocándonos en el periodo temprano. Si no necesita una pausa, pues vamos a la lección 6.3, el ministerio en Galilea, pero ahora poniendo nuestro enfoque en los periodos medios, o en el periodo medio y el periodo posterior. Nos trasladamos, hermano, ahora al periodo medio del ministerio mayor de Cristo en Galilea. El acontecimiento que marca la transición a este periodo es aquel en el cual Juan el Bautista envía a sus discípulos para preguntarle a Cristo si él es el Mesías. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11 y Lucas capítulo 7. Y el acontecimiento que da final a este periodo medio es la alimentación de los 5,000. En realidad, este último milagro es el único que se registra en todos los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y también en el evangelio de Juan. Juan el Bautista había sido detenido y espera en una celda fría y húmeda para que su suerte se decida. Mientras que Juan estaba en la cárcel, sus discípulos lo visitan con noticias sobre la conmoción que Jesús está causando. Juan envía a 2 de sus discípulos en una misión, y esta era preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Al examinar este acontecimiento, eso lo leemos en Mateo 11:3 y Lucas 7:19, pero cuando examinamos este acontecimiento, tanto Mateo como Lucas aportan información que es clave. Mateo parece ser más conciso en su relato. Él menciona brevemente que Juan estaba en la cárcel cuando se entera de lo que Jesús estaba haciendo. La narrativa de Mateo no nos dice exactamente cómo escuchó Juan esa noticia, pero sí dice que Juan envió a sus discípulos para obtener más información de Jesús acerca de su misión. Podemos concluir entonces que los discípulos de Juan estaban ahí de visita con él. Lucas llena los vacíos y da más información sobre este acontecimiento. Lucas nos dice que los discípulos de Juan le hablaron de lo que Jesús estaba haciendo. De acuerdo con Lucas,
Juan envió solo 2 de sus discípulos a Jesús. Lucas entonces registra que el verdadero encuentro entre Jesús y los discípulos de Juan. Tanto Mateo como Lucas registran el mismo orden de palabras de la pregunta que los discípulos de Juan iban a formular a Jesús. Esto nos demuestra cómo los evangelios de Mateo y Lucas son fuentes independientes acerca de la vida de Cristo, pero cuando coinciden, los dos añaden un retrato más amplio de las personas, de la persona y de la obra de Jesús. Todo el ministerio de Cristo, hermano, ocurre en Galilea, con la excepción de un viaje y posiblemente más al lado oriental del mar de Galilea. Los escritores sinópticos mencionan 2 lugares visitados por Cristo en el lado este del mar. Mateo se refiere a la tierra de los Gadarenos, eso está en Mateo 8:28. En los originales de Marcos 5:1 y también Lucas 8:26, se hace referencia a la región de los Gerasenos. Sin embargo, algunos manuscritos de cada uno de los escritores sinópticos hacen referencia a los Gergesenos, lo que puede indicar que cada escritor se está refiriendo al mismo viaje, puesto que gran parte del material de esta sección se cubrirá con mayor detalle ya en los capítulos posteriores. La principal preocupación aquí es colocar los acontecimientos en un orden apropiado de lectura. De este modo, resumiremos solamente unos pocos puntos que necesitan explicación. Nos hallamos ahora en el segundo año completo del ministerio de Cristo, el cual está marcado por una creciente controversia. Aun cuando la gente todavía se maravilla ante sus milagros, ellos comienzan a levantar dudas y también incredulidad cuando Él explica su misión y comparte con ellos las parábolas del reino. Las preguntas de Juan el Bautista, hermano, en Mateo, en Lucas, y la condenación de las ciudades galileas por parte de Cristo, esto en Mateo 11, 20 al 24, nos indican eso. De modo que comenzamos a ver un cambio gradual en la actitud hacia Cristo y su ministerio. Esta actitud se expresa inicialmente en la ciudad donde Él reside, que es Nazaret. Sin embargo, vemos la evidencia más clara de este cambio cuando muchos de los seguidores de Cristo rechazan su propósito último. Así lo vemos reflejado en Juan 6, 22 hasta el 71. Otro incidente que arroja luz sobre el cambio de opinión de la gente es la decapitación de Juan el Bautista, cosa que ocurrió aparentemente durante este periodo. Este acto es un rechazo indirecto del ministerio de Cristo, pues el propósito de Juan era servir como el precursor de Cristo. Se ha hecho una lista de los versículos de las escrituras de los sinópticos que probablemente encajan dentro del periodo medio del ministerio de Cristo ahí en Galilea. Sin embargo, como hemos observado, algo del material que presentamos aquí probablemente pertenece a un periodo más temprano. Mire, por ejemplo, del relato de Mateo, el capítulo 11, versículo 2 hasta el capítulo 14, versículo 21. Dentro de esta sección está el capítulo 12 del 1 al 21, eso registra incidentes que probablemente ocurrirían en el primer periodo del ministerio mayor en Galilea, lo que estuvimos estudiando en la lección pasada. También las porciones 8:18, 8:23 al 34, capítulo 9, versículo 18 al 34, aun cuando están registradas antes en Mateo, probablemente pertenecen a este periodo. En Marcos 3:20 hasta el capítulo 6:44, dentro de esta sección está el llamamiento de los 12 en el capítulo 6, versículos 6 al 13, que pertenece al periodo temprano del ministerio mayor de Cristo en Galilea. La elección de los 12 es algo que sucedió al comienzo o en la parte temprana de ese ministerio. Otro ejemplo que encontramos está en Lucas 7:18 hasta el 9:17. Los acontecimientos que se mencionan en Lucas 9, del 1 al 6, como ya lo dijimos anteriormente, ocurrieron durante el periodo temprano del ministerio de Cristo en Galilea. Y aun cuando usted ya ha visto algunos de estos versículos con anterioridad, sería bueno repasarlos una vez más cuando tenga la oportunidad, hermano. El otro punto que se toca en esta última lección es el ministerio en Galilea, pero enfocándonos en el periodo posterior. La alimentación de los 5,000 marca el fin del periodo medio del ministerio de Cristo ahí en Galilea. También marca el comienzo del periodo postrero de dicho ministerio. Y hay un lapso de unos 6 meses entre este acontecimiento y el comienzo del viaje de nuestro Señor para regresar a ministrar a la región de Judea. En este punto, Marcos y Juan nos dan información clave en sus evangelios. Al describir este acontecimiento, Marcos, el capítulo 6, verso 39, se refiere a la hierba verde, mientras que Juan
En el capítulo 6, versículo 10, añade que había mucha hierba en aquel lugar y que estaba cerca la Pascua, que era la fiesta de los judíos. Capítulo 6, versículo 4. Estos hechos son destacables porque la hierba es verde en Palestina, especialmente en el caluroso valle del Jordán, solo durante la época de la Pascua. Y algunos eruditos dirían que estos hechos apuntan a un tiempo específico del año cuando estos acontecimientos tuvieron lugar. Si bien esto puede darnos un marco útil de referencia de tiempo general, no podemos ser dogmáticos en asuntos de fechas y de tiempos remotos, como ya lo hemos dicho. Y aun cuando los sinópticos no nos proporcionan un marco de tiempo exacto para este periodo, parece que la fiesta de los tabernáculos que leemos en Juan 7:2 corresponde con la fecha de los acontecimientos finales del ministerio de Cristo ahí en esa región de Galilea. Esta fiesta marca el fin de su ministerio en Galilea y comienza su ministerio posterior ahora en la región de Judea. Los escritores sinópticos cubren el periodo postrero del ministerio de Cristo en Galilea en las siguientes porciones de las escrituras. Mateo lo cubre en Mateo 14:22 hasta el 18:35, y a eso añádale Mateo 8:18 al 22. Marcos lo cubre en Marcos 6 del 45 hasta Marcos 9:50, y Lucas lo cubre en Lucas capítulo 9 versículos 18 hasta el 62. Al examinar este periodo postrero, hermano, vemos que Cristo está viajando cada vez más en parte norte de Galilea y aún tan al norte como Tiro y como Sidón. Durante ese tiempo los sinópticos registran los siguientes acontecimientos que se mencionan en nuestro estudio como acontecimientos de importancia. Número 1, Cristo camina sobre las aguas. De esto escriben tanto Mateo como Marcos. Mateo en el capítulo 14, Marcos en el capítulo 6. Encontramos que Cristo alimenta a 4,000. Mateo capítulo 15, Marcos capítulo 8. Otro acontecimiento importante es la confesión de Pedro. De eso leemos en Mateo 16, Marcos 8 y Lucas capítulo 9. También la transfiguración. De eso leemos en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas capítulo 9 también. Mientras esos acontecimientos que acabamos de mencionar son de prominencia durante este periodo, los escritores sinópticos registran también varios otros milagros y enseñanzas de Cristo. Y tal vez la característica más significativa de ese periodo es, sin embargo, la cantidad de tiempo que Cristo pasa en forma privada con sus discípulos. Este parece haber sido un tiempo en el cual el Señor estaba procurando reunir muchas de las enseñanzas de los 2 años anteriores, de modo de que sus discípulos pudieran entender plenamente su propósito y la parte que a ellos les iba a corresponder. Esta lección, hermanos, se cierra con un resumen del ministerio mayor de Cristo en Galilea. Mire, en general, del ministerio mayor de Cristo en Galilea podría haber durado unos 20 meses, y durante ese tiempo su reputación sufrió varios cambios. Al principio, Cristo fue recibido con alegría y se mezclaba mucho con la gente. Sin embargo, al pasar a los periodos medios y postreros de su ministerio aquí en Galilea, la crítica de parte de los líderes religiosos y la incredulidad de la gente fue aumentando. En el periodo postrero, Cristo también comenzó a dedicar más y más tiempo privado con los 12. Él pasó casi todo su tiempo durante este periodo postrero, este periodo en Galilea, con la excepción de breves viajes a Tiro y Sidón, Cesarea de Filipos y las zonas del este del mar de Galilea. En estos 20 meses, él también hizo por lo menos 2 viajes a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y aun cuando es posible que haya hecho otros viajes, no hay registro de ellos. Las porciones de las escrituras que registran el ministerio mayor en Galilea son más o menos precisas. Mateo capítulo 4 hasta el capítulo 18, Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 9 y Lucas capítulo 4 hasta el capítulo 9. La mayor dificultad aquí se presenta con Lucas. El problema es que no estamos seguros en dónde ubicar una sección bastante larga, que es desde el capítulo 10 hasta el 19. Y aun cuando parece que la primera parte de los capítulos 10 al 13 comienza en Galilea y se traslada a Judea, no podemos tener seguridad absoluta. Efectivamente, cuando nos movemos a través de toda esta sección, nos queda con la vaga impresión de un continuo movimiento hacia Jerusalén. Por ejemplo, hermano, en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, Cristo viaja a Betania y se aloja en el hogar de María y de Marta, que se encuentra a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Más adelante, sin embargo, el capítulo 17-11,
Él viaja por el límite entre Galilea y Samaria en camino hacia Jerusalén. Y aun cuando existe esta sensación de movimiento hacia Jerusalén, es difícil estar seguro del tiempo. Como resultado, pues se ha colocado toda esta sección de Lucas, que es desde el capítulo 10 hasta el capítulo 19, en el capítulo sobre el ministerio postrero de Cristo en Judea, aun cuando partes del mismo pueden haber ocurrido durante su ministerio en Galilea. Al resumir este segmento del ministerio de Cristo, deberíamos de notar los acontecimientos principales, como también las actividades y actitudes que lo caracterizan. Este repaso debería de ayudarnos a fijar estas cosas en nuestra mente. Mire, podemos enumerar lo siguiente en relación con este periodo. Número 1, Cristo llamó y confirmó a los 12 discípulos. Número 2, los discípulos recibieron la mayor parte de su preparación. Número 3, Cristo realizó la mayor parte de los milagros que se registran. Número 4, el ministerio público de Cristo fue plenamente expuesto. Número 5, Cristo comenzó a revelar su propósito y destino final, que era la cruz, a sus discípulos. 6, el ministerio de Cristo, que comenzó con favor y al apoyo del pueblo, finalmente despierta críticas, incredulidad y rechazo. Número 7, los discípulos llegaron a la plena convicción de que Cristo era el Hijo de Dios. Número 8, Cristo pronunció la mayor parte de sus parábolas sobre el reino. Número 9, ocurre la transfiguración. Número 10, Cristo dio las más completas explicaciones sobre el reino. Esta es la conclusión del ministerio mayor de nuestro Señor en Galilea. Y en los 2 capítulos que siguen, vamos a ver moverse a Cristo en una forma inexorable hacia su destino en la cruz, que fue su responsabilidad suprema sobre la tierra. Y eso, hermano, nos trae al final de este capítulo 6, el ministerio temprano en Judea y también en Galilea. En la primera lección leíamos del ministerio temprano en Judea. Leíamos primero y poníamos esa base de entender el desafío que hay en establecer la fecha y la cronología, hermanos. También estábamos estudiando el primer año de ministerio y decíamos cómo no se registran en los evangelios sinópticos, sino que Juan nos da luz de ese primer año. En la lección 6.2 tuvimos que dividir el ministerio del Señor en Galilea en 3 periodos porque es muy extenso. La lección 6.2, el ministerio en Galilea, enfocándonos en el periodo temprano, estuvimos viendo lo que cada uno de los evangelios, comenzando con Marcos y luego Mateo y Lucas, lo que cada uno de ellos nos relatan acerca de lo sucedido en ese primer periodo o en el periodo temprano. Después en la lección 6.3, el ministerio en Galilea, pero ahora enfocándonos en los periodos medios y periodos posteriores, estuvimos analizando lo que el Señor hizo durante ese tiempo. Y cerrábamos esta lección y el capítulo haciendo un resumen del ministerio mayor de Cristo en Galilea. Espero les haya ayudado, hermanos. Dios les bendiga.